Estás escuchando Podcastinando con Ernesto del Toro. Hola, soy Ernesto del Toro y te doy la bienvenida al episodio número 18 de Podcastinando. En esta ocasión estamos dando continuidad al episodio anterior acerca de la inteligencia, emociones e interacciones sociales. Habíamos platicado acerca de el auge de la llamada inteligencia emocional y cómo hay ciertos actores sociales que nos pretenden adjudicar cierto poder o conocimiento acerca de nuestras emociones, pero pues es vendiéndolo, ¿no? Y también estábamos hablando acerca de cómo las emociones se patologizan, ¿sí? Y ahí es cuando nos empiezan a hacer sentir fuera de control de nuestras emociones. Así que, continuando con el, ya adentrándonos en el tema, resalta todos estos actores sociales que se adjudican este poder propio, ¿no? Y dicen, yo sé qué es lo que te pasa, yo tengo la solución, ven a mi curso, compra mi libro, y todas esas estrategias que tienen estos actores sociales para vender su conocimiento. Y no es de sorprenderse que muchas de estas personas anteriormente hayan sido o tengan una carrera larga como oradores motivacionales, ¿no? Como coaches, ¿sí? Es como un perfil que tienen muchas de estas personas que promueven la inteligencia emocional y que promueven sus cursos. Es entendible porque, hay siempre una tendencia, ¿no?, de este tipo de personas de, por un lado, sí querer ayudar o despertar el potencial de las personas, pero también está el otro lado del negocio, ¿no? Nunca queda fuera el vender un curso, que es parte de la economía, ¿no? Así suceden las cosas en cualquier ámbito. Desde la visión de estas de personas y sustentados generalmente en juicios de valor, se desvaloriza o se desvaloriza tal cual la experiencia de la persona, ¿no? Y entonces patologizan no solo las emociones de las personas, sino también algunas conductas. Infieren que por una acción ya conocen a la persona y la catalogan como enfermo, por decir algo, ¿no? Y entonces sustituyen a las prácticas eficaces de salud mental por toda esta publicidad que tienen, ¿no? Y entonces vemos clips de esta gente hablando de sus experiencias en donde conocieron a alguien que se enojaba por cualquier cosa y entonces ya conocen o claman conocer la vida interna, la vida psíquica de esta persona y lo catalogan, ¿no? Y le dicen, prácticamente te están diciendo que es muy fácil curarse, porque así no lo mencionan así, pero lo dan a entender así, que es muy fácil curarse, ¿no?, de cierta cuestión emocional. Es algo de lo que tienen esas personas que pudiera llegar a ser negativo, ¿no? Como creen que conocen a alguien por un simple gesto, por un simple una reacción a una emoción, que como ya lo habíamos visto, las emociones implican movimiento y esos movimientos son físicos, ¿no? Son corporales y que no tienen nada que ver con alguna patología. Es real que el manejo de nuestras emociones nos puede facilitar o dificultar
nuestras interacciones sociales, ¿no? En todos los ámbitos, desde lo sentimental, lo familiar, también lo laboral y hasta estos encuentros incidentales con personas en la calle. El chofer de un camión, el taxista, algún funcionario de alguna ventanilla de servicios de gobierno. Y toda esta gente goza de una popularidad porque se hacen virales, ¿no? Algunos de sus clips. Caso contrario de las psicólogas y psicólogos que tienen su consultorio y de verdad hacen un trabajo profundo y profesional con las personas, ¿no? De uno a uno, no en un auditorio lleno de gente y diciéndoles que con lo que ellos les van a enseñar van a solucionar su vida. La práctica profesional de la psicología en consultorio es un trabajo más profundo y de tiempo, ¿no? No es una cuestión de un curso o unas horas, sino de varias sesiones o meses, por ejemplo. Pero esta popularidad de las personas que claman tener la solución a nuestros problemas de inteligencia emocional pudiera ser por el mismo algoritmo que funciona mucho para darnos lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, ¿será que es parte de nuestra necesidad no dicha esto de tener necesidad de controlar las emociones? Pudiera ser, ¿no? Puede ser toda esta popularidad de estos personajes pudieran ser signos, ¿no? de una sociedad que está buscando una solución a sus emociones. Vamos a continuar con el tema. Te lo platico y después terminamos y hablamos un poco de algunas conclusiones que pudiéramos hacer de este tema. Comencemos. Las emociones en las interacciones sociales. Es entendible que el objetivo de los promotores de la inteligencia emocional sea el de las relaciones sociales saludables, porque finalmente la inteligencia se debe de ver, debe de notarse, y quién sino los demás son los que pueden verla, atestiguarla y catalogar a alguien como emocionalmente inteligente. Pero no podemos evitar notar que a la inteligencia se le asocia con una clase social alta, y por eso sorprende cuando una persona sobresale por su inteligencia en las llamadas clases medias o bajas, y hasta les hacen un reportaje en las noticias. Sin embargo, en el ámbito de las emociones, en el área socioeconómica que sea, quienes tienen problemas de control de impulsos comparten los mismos signos, conductas y discursos que pudieran causar daño a los demás, no importa la clase social a la que pertenezcas. De las esferas del desarrollo humano, la académica, la laboral y la de las relaciones interpersonales, y más específicamente la romántica, son en las que más difusión tiene la inteligencia emocional, ya que un buen manejo de las emociones facilita el aprendizaje e incluso determina cómo elegimos nuestras fuentes de información. Nuestra emotividad o prejuicios a veces dictan a quién creerle, qué noticias consumir, cómo reaccionamos a ciertas noticias, y todo se configura para que sea acorde a nuestros ideales, si no, se rechaza, desvaloriza, ridiculiza o anula. Pero también facilita la creación de relaciones laborales importantes o necesarias, y hasta puede crear lazos emocionales fuertes, relaciones afectivas placenteras que duren años. Cuando fallamos en poder hablar de nuestras emociones, se recomienda un curso o algún contenido de internet para poder empezar a hacerlo. Se debe ser inteligente y así a la inteligencia se le da un trato de objeto que se debe de ver, comprándolo o descubrir, como si hubiera estado cubierto por algo. Una vez que lo tienes, debes de actuar inteligentemente, incluso cuando estás sintiendo y experimentando respuestas biológicas desagradables. Parece que olvidan que actuamos respondiendo a la emoción y que, como ya lo mencionamos, el dominio de acciones se conjuga con la emoción.
Instintivamente y hasta culturalmente se reconoce cuando alguien está pasando por un momento de crisis o respondiendo a sus emociones. Estamos obligados tácitamente a ser inteligentes y vivimos en una cultura que ha desvalorizado las emociones y sobrevalorado la razón, porque suponen que las emociones por sí solas son malas y también porque las experiencias nos han demostrado que a merced de las emociones hay crímenes atroces o al menos actos violentos. A quien se entrega a la emoción se le puede criticar o intentar contener. Pensemos en una situación de pérdida de un ser querido o ante alguna ofensa. En ese momento la razón se suspende, reflexionar e intentar entender el hecho pudiera llegar a ser más agobiante. Debemos sentir, entender y procesar la emoción, vivirla y ser uno con la emoción. No se sabe qué decir, las palabras llegarán después, tienen que llegar después, al momento de remover los remanentes de la emoción, es decir, los sentimientos que se han generado. Luchamos por controlar la emoción en presencia de los demás, ya sea que estén presentes o en nuestra imaginación. Por eso es el conocido "¿Qué dirían de mí si me vieran así?". Las interacciones sociales ocurren tanto en la vida real como en la vida psíquica de las personas. Por supuesto, es necesario entender las emociones, las propias y las de los demás, y saber respetar y responder ante ellas, a las propias y a las de los demás. Psicología popular y la mente. Así como los productos que venden en las tiendas y que tienen etiquetas en sus empaques para decirnos que están muy ricos pero que hacen mucho daño, las emociones, los actos, los comportamientos, las invenciones, hasta la paternidad y el voto electoral portan la etiqueta de inteligente. A veces se toma la inteligencia como parte contraria de las emociones, pero recordemos que la inteligencia es algo que se logra cultivar gracias a las emociones correctas o controladas. Es decir, quien aprendió la tabla del 7 chanclazos escogió una carrera universitaria en donde no hubiera matemáticas, o por el contrario, ya ingresó a una ingeniería o a una carrera universitaria de contabilidad o de robótica. Hay condiciones que crean el terreno apropiado para adquirir conocimiento y por ende incrementar la inteligencia. Entonces, la inteligencia y las emociones han estado íntimamente relacionadas desde mucho antes de la teoría de inteligencia emocional. Teoría que surgió precisamente para abordar esta especie de noción de dicotomía entre inteligencia o razón y emociones en el reino de lo cotidiano, pero que como parecía que las cosas no mejoraban, se renovó y se puso en manos, o ellos lo tomaron, de personajes con intenciones altruistas y bienhechoras para mejorar la vida de las personas, incluida la de ellos. Nuevos conceptos para viejas prácticas. La inteligencia y la emoción se unen en un solo concepto, inteligencia emocional, en donde es necesario saber controlar la emoción y comunicar de forma asertiva lo que se está sintiendo. Esta unión de inteligencia, a veces referida como razón y emoción, ya la conocíamos en diferentes formas. Por eso las conocidas expresiones, hablar con el corazón, sigue tu corazón, querer con todo el alma. También con forma física como con las llamadas somatizaciones, que es el dolor físico de origen mental. Dicha unión de opuestos o partes contrarias organiza, da forma y explica nuestra experiencia cotidiana. Funcionan porque los demás saben de qué estamos hablando, trascienden, dan forma y sentido a nuestras relaciones sociales. Los campos formativos socioemocionales en los ámbitos académicos se abordan de manera que las emociones se relacionen a ciertas situaciones. Por ejemplo, en la emergencia sanitaria por el COVID-19, en las escuelas se reforzaba la identidad nacional en tiempos pandémicos, para fomentar la resiliencia colectiva, autocuidado y autoestima. Del mismo modo, el manejo de respuesta a las emociones. Los padres, que a veces están más ocupados con cuestiones de la vida cotidiana, con la presión de alguna tarea escolar y con el desconocimiento de cómo una actividad se relaciona con la responsabilidad afectiva, no advierten que la inteligencia emocional se está fomentando. Incluso, aunque a los alumnos se les comparte el objetivo de alguna actividad, puede que no se percaten de que se trata de un ejercicio de inteligencia emocional. Pero, aun si no se han dado cuenta de esto de la llamada inteligencia emocional o no relacionan más que a una moda de TikTok, esta lucha por el equilibrio y el control de emociones e impulsos lo intentan ejercer todos los días. Si tienen éxito o no es otro caso. Viviendo sus vidas, experimentan dos realidades, la interna con sus emociones y la externa con estímulos, sin hacer esta distinción o separación de su razonamiento o inteligencia con sus emociones.
Pablo Fernández Krysliev lo describe de esta manera. Lo cito. Las dos realidades, el mundo psíquico y el mundo físico, existen nada más cuando se lo preguntan. Pero cuando nadie se lo pregunta, la vida no aparece así, sino que aparece junta y reunida sin más. Porque lo que puede decirse de que tal separación pertenece únicamente al conocimiento que se dice y que se escribe. Y cierro la cita. Los opuestos se atraen. Hay muchas cosas que se consideran opuestas o excluyentes, como objetivo y subjetivo, público o privado, amor, odio, razón o emoción. Sin embargo, podemos identificar algunos fenómenos que ocurren cuando las cosas opuestas se unen. Ya no se trata del objetivo o lo subjetivo, sino del conocimiento que se genera entre estos dos elementos. Ya no se trata de lo público o lo privado, sino de la cultura de la cancelación, denuncias o de ser una celebridad de internet. Ya no se trata de mente y cuerpo, sino de inteligencia emocional. En esto último, por mente me refiero al trabajo intelectual y al cuerpo en cuanto a respuestas fisiológicas, más específicamente a las emociones. En el tema de la inteligencia emocional, ocurre este intento por unir cosas que pudieran parecer opuestas con el objetivo de un resultado positivo. Algo similar al proceso de tesis, antítesis y síntesis. Irracional, racional y racionalización. Desde que al ser humano se le denominó como animal racional, se continuó con ese intento de interacción entre opuestos, alma y cuerpo, en la tradición religiosa, el mundo material y el mundo de las ideas, en la filosofía platónica. Un animal no razona, responde a sus instintos. El ser humano, por el contrario, razona acerca de sus instintos, piensa, los analiza y les da nombre. La racionalidad nos separó del reino animal y nos colocó en una posición más elevada. Somos otra especie de animal, una que además razona, que tiene sabiduría, por eso es Homo sapiens. La conjunción de lo racional y lo irracional puede darse en las cosas que más placer dan en la vida. La vida es corta para siempre hacer lo correcto. Por eso hay quienes, a pesar de tener alguna enfermedad, toman Coca-Cola o se comen un pastel o fuman. Eso da a la existencia forma y a nuestros días. Configura gustos y rutinas, así como rituales personales y privados. Además de generar comportamientos, también engendra emociones y sentimientos. A veces difíciles de dominar y nos sentimos mal, porque generan un conflicto interno, ya sea por elegir actuar de manera racional o irracional. Uno se siente mal de no haber ido al gimnasio. Otros desearían estar en una fiesta en vez de durmiendo para madrugar al otro día. Por eso, cuando una, llamémosle, tercera conducta se genera, y que es más interesante, no podemos explicarla fácilmente o simplemente no tenemos explicación. Es precisamente cuando, a pesar de saber lo que queremos hacer, hacemos lo contrario, como si no pudiéramos evitarlo. Como si dentro de nosotros existiera un ente que nos maneja y perdiéramos el control sobre nuestras decisiones. Somos nosotros dejándonos llevar por el deseo de comer algo prohibido o el deseo de asistir a algún lado. Sentimos que hicimos lo necesario. Son cosas que generan una sensación particular de algo que no se trata de si es bueno o malo, sino de otra cosa difícil de explicar y comprender, pero que es urgente resolver y no hay tiempo para un proceso deliberativo. Se hacen y nos ayuda a continuar con nuestro día a día, respondiendo más a la intuición, a nuestros valores éticos y morales. Esto es el llamado conocimiento no discursivo, es decir, se explica a través de lo que nos dicta a actuar y de lo que nos hace sentir, sin pasar por un proceso de análisis y deliberación. El acto sustituye al pensamiento. El pensamiento es el acto mismo. En el marco de ese trabajo, podemos comparar la experiencia de ver una película, leer un libro, escuchar una canción e incluso ver un partido de fútbol. Es la totalidad de la obra lo que nos ofrece la experiencia completa y nos hace sentir algo. Y que cuando tratamos de diseccionar o explicar sus partes por separado, por ejemplo, me gustó la canción, me gustó el inicio, me gustó el ritmo, me gustó el gol del segundo tiempo, se torna un ejercicio intelectual o sentimental y que puede llegar a quitarle el encanto o no explicar la experiencia de manera eficaz. Por ejemplo, comediantes, influencers o cantantes que cantan feo pero entonados, nos gustan no por cosas específicas, sino por la totalidad de lo que son o representan y lo que significan. Intentar explicar, dar razones o intentar convencer de por qué nos gusta algo se llena de explicaciones genéricas, comunes y que pocas veces surtirán efecto en los demás.
Su verdad reside más allá de las palabras y más cercana a la metáfora y a lo que sentimos. Por eso se dice que algo que nos gustó mucho nos vuela la cabeza, o que cierta canción romántica nos apachurra el corazón. Es lo que significa el hecho para alguien. A pesar de que muchas otras personas experimentaron el mismo evento, lo que significa para uno mismo está más allá de las palabras. A veces se necesita entregarse y creer en algo en vez de analizarlo. Ya después viene el análisis, el arrepentimiento, el orgullo o el deseo de experimentarlo nuevamente. Conclusiones. ¿Inteligentes? La generalización y la, exigencia de inteligencia emocional ha reforzado la patologización de las emociones. Sugiere un exceso de racionalidad que condena las reacciones naturales y biológicas de las emociones. De manera formativa, nuestras reacciones ya han sido moldeadas por los estilos de creencia de nuestros padres y la socialización, y hemos adquirido ciertas reacciones conductuales que ya han sido aceptadas socialmente, y el llamado dominio de acción, que es el conjunto de respuestas y conductas, incluyendo lo que se dice en ciertas situaciones. Si bien la inteligencia emocional es una propuesta para la mejora de la calidad de vida y las relaciones sociales de las personas, también podrá llegar a tornarse patológico, condenando cualquier reacción sin considerar características tan importantes como prejuicios, así como la capacidad de control de impulsos o dinámicas sociales a las que han estado expuestas las personas. No todas las personas han desarrollado la capacidad de vigilar el pensamiento o controlar las emociones, o hablar de ellas o subordinarlas al pensamiento, pero la cultura actual lo condena, patologiza o criminaliza. Sobrevaloran el pensamiento y se desvaloriza la emoción. Tan nocivo pudiera ser dejarse llevar por las emociones como intentar contenerlas. Porque la vida cotidiana a veces no da tiempo para preocuparse de las emociones, ni de las propias ni de las de los demás. Requiere de gran esfuerzo ser vigilante de las emociones. No obstante, las personas de alguna manera nos las ingeniamos para hacerlo. Una madre que da consejos de vida a su hija o responde a una pregunta complicada, un padre que defiende a su hijo de un abusivo, una persona que detiene una pelea, una pareja que se apoya y se cuenta su día, son momentos emocionales y de cuidado. Las emociones pudieran explicarse por sí solas, sin necesidad de despojarlas de lo humano. Fátima Fernández Crifliet dice: pese a las emociones, es posible construir argumentos racionales válidos y por ende llegar a una evidente comunicación intersubjetiva. El entendimiento de las emociones propias y de los demás están presentes en todas partes en cada aspecto de la vida cotidiana. Hay quienes no logran controlar impulsos, con condiciones particulares y sociales específicas, que provocan situaciones trágicas, y esas son la justificación de una colectividad de personas para vender un taller. Ahí está. Esto es lo que te quería platicar. Espero que lo hayas encontrado interesante o esclarecedor. Esa era mi intención. No es mi intención. Y finalmente, no esa es la intención, subestimar a estas personas, a estos coaches, ¿no? A estas personas que te venden sus cursos de inteligencia emocional. No es la cuestión denostarlos. Gracias a ellos, gran parte de la discusión acerca de las emociones se lleva a cabo, ¿no? Pudiera ser muy paradójico que la psicología lleva prácticamente, no sé, años, ¿no? Sino siglos hablando, existiendo y tratando de estas cosas. Pero bueno, se hace popular a la mayoría de las personas cuando llegan este tipo de actores sociales, gente famosa, personas que eran coaches empresariales o oradores motivacionales, ¿no? Que fue como un trabajo, se podría decir, que estuvo muy de moda, no sé, hace 20, 30 años, que bueno, ahora ha mutado a hacer una cuestión ya de la inteligencia emocional, ¿no? Siempre
siempre todo con el tinte de la superación personal, que ahí es donde, bueno, caen en fórmulas fáciles para tiempos rápidos, ¿no? Y veloces, que bueno, creo que es también una parte del por qué estos actores tienen como que más visibilidad. Tampoco es ser condescendientes con esas personas, porque son sumamente inteligentes, saben mucho acerca de muchas cosas, saben expresar sobre todo sus ideas y sus conocimientos, saben transmitirlo. O si no saben transmitirlo, saben enunciarlo, ¿no? Porque transmitir un conocimiento implica que la otra persona también sea capaz de entenderlo y de recibirlo, el conocimiento o el mensaje, ¿no? Más bien transmitir sus ideas. Es algo muy valorado en esta época en la que hay que hablar bien ante un micrófono y bien ante una cámara, para que no importa lo que estés diciendo, si lo dices bien, pues tiene impacto y hace eco en las personas, ¿no? Todo esto tiene una base social en la que las personas estamos deseando conocernos un poco más. Tenemos el deseo de poder identificar nuestras emociones y poder mejorar, ¿no?, nuestras interacciones sociales. Claro que es importante y claro que llega un momento en la vida en la que, bueno, es necesario hacer algunas cosas, ¿no? Hacer algunos cambios. Más allá de esta conversación que tenemos tú y yo, me gustaría también, si no dar soluciones, por supuesto que no tengo las soluciones a los problemas emocionales de las personas, sí me gustaría hablar al menos acerca de algunas alternativas, ¿no?, a estos talleres que pudieran ser un proceso terapéutico tal cual. Acercarse a la psicología siempre es de ayuda, siempre es una cuestión personal en donde uno puede abrirse y descubrir cosas acerca de uno mismo, una misma, ¿no? Y también la meditación, si no en el clásico, no en la clásica imagen de sentarte con las piernas en flor de loto y cerrar y respirar, cerrar los ojos, respirar y dejar tu mente en blanco, sino en una meditación o reflexión acerca de cosas que nos disgustan o nos molestan o que quisiéramos cambiar, ¿no? A veces esta reflexión en diagonal meditación puede llegar a también a descubrir, que lleguemos a descubrir cosas o a encontrar alguna solución, ¿no? Siempre la reflexión y el autocuestionarse algunas creencias es muy útil al momento de resignificar y cuando queremos cambiar algún aspecto de nuestra personalidad, sin patologizarlas y siendo amables con nosotros mismos, aceptando nuestros errores y buscando ayuda, ¿no? Y pues ya, espero que te haya parecido interesante esta plática que tuvimos tú y yo. Dime si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si has hecho algo tú para buscar esta inteligencia, aumentar tu inteligencia emocional, o bueno, o si no crees en ello también es válido, ¿no? Gracias nuevamente por prestarme tu atención, estar aquí. Puedes volver a lo que estabas haciendo y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Este episodio terminó, y si tus obligaciones son muchas, te invito a que escuches alguno de los otros episodios del podcast o que ingreses a enestodeltodo.wordpress.com para que leas alguno de los ensayos ahí publicados. Gracias. Este episodio fue grabado en marzo de 2024.